Gusto de acompañarles en debate con Nacho Castillo este día y mañana. Vamos a abordar temas muy importantes con nuestros invitados. Esta noche pues nos acompaña Jorge Villacorta, exdiputado y analista político. Jorge, bienvenido. Buenas noches. Mucho gusto, la orden suya para servirles. También Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, esta noche con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación, siempre un gusto. Por supuesto, ya decíamos temas importantes en este segmento de la entrevista, que por cierto es gracias a la Central de Seguros y Fianzas, el líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, tenemos varios temas que vamos a estar analizando esta noche, pero Jorge Villacorta ha surgido, pues en las últimas horas se ha conocido también, se esperaba el listado, la lista Angel, una lista que se iba a dar a conocer este día, pero se ha conocido el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y esta lista Angel, que tradicionalmente pues saca el Departamento de Estado también para conocer casos de corrupción vinculados en diversos países, pues estaría dando a conocer en los próximos días, específicamente el próximo mes. Pero en este informe pues ya hace alusión a nuestro país. A ver, este informe del Departamento de Estado, hasta donde entendemos, se refiere a las temáticas de violación a los derechos humanos principalmente, pero incluye el tema también de corrupción. Esto se sabía que iba a salir este informe, y en el caso de El Salvador hace mención, yo no he tenido el acceso completo en español, pero ya hay en El Economista y en otros mecanismos más señalamientos, elementos de lo que dice el documento. Y establecen el caso de El Salvador, que si bien no hay asesinatos de carácter político, sí menciona que hay hechos de ajusticiamiento, si quiere, ilegales, aplicación de justicia ilegal en cuerpos de algún cuerpo de seguridad por la policía, pero en el caso del mecanismo de corrupción señala que hubo durante la pandemia una serie de decisiones que se consideran en ese marco como mecanismos de corrupción. Desde el caso aquel al inicio del señor Coqui, que habían comprado máscaras, Jorge Aguilar, pero luego aquí menciona nombres que están cuestionados también en esas compras de ese tiempo, y evidentemente está el señor ministro de Agricultura, Pablo Anliker. Aparece también el señor, hoy ministro de Hacienda, en aquel momento no lo era, y igual por compras que se consideran, hasta donde recuerdo, adquiridas con empresas no especializadas. Se habló de sobreprecios, y también, bueno, Hacienda, Agricultura, y en el caso del Ministerio de Salud igual, porque recuerden que se señalaron que fueron compras adquiridas a empresas emparentadas con alguien de esa familia o de él mismo, y eso se señala como elementos de corrupción. Menciona esos tres nombres, y también en el caso de derechos humanos también menciona al señor Rogelio Rivas, que recientemente ha sido sustituido por el Ejecutivo, por el presidente de la República. Esto es lo que hasta ahora podemos conversar. Acá es importante poder tener el texto preciso traducido en español, que seguramente estará en algún momento, como para ir a revisar un poco más detalles. Recuerden, no es un documento solo sobre El Salvador. Claro. Me explico, pero en el caso de El Salvador, en el tema de derechos humanos y en el tema de corrupción son los que manejan, que es lo que podemos señalar hasta ahora.
Eduardo, en este caso, estos señalamientos, algunos ya se manejaban, los había denunciado la prensa en nuestro país, pues otros todavía no se conocían, pero hay que separarlo de la lista Engel, porque claro, se estaba manejando que hoy se iba a conocer, por eso abríamos la entrevista diciéndolo tan claro, un listado de nombres en los cuales se iba a restringir la visa para ellos y sus familiares, personas que estuvieran involucradas. No estamos hablando de esto ahorita. No, es un reporte anual que hace el Departamento de Estados Unidos, para la redundancia, sobre, como ya lo decía el ingeniero, el tema de los derechos humanos, y en este caso tiene un apartado de corrupción, incluso de respeto del Estado de Derecho, porque también aborda el tema del 9 de febrero, donde el informe pues hace una referencia a que se intentó invalidar la independencia del órgano legislativo. También se habla del irrespeto a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, sobre todo en las que tienen que ver con los derechos civiles, por ejemplo, la libertad ambulatoria. Recordemos que la Sala de lo Constitucional en la pandemia emitió muchas resoluciones donde se mencionaba, por ejemplo, que el gobierno no podía detener a una persona si no había una ley que lo habilitara. Y en este caso el Ejecutivo desoyó esta resolución, por ejemplo. Entonces, eso es parte también de lo que trata el informe. Vamos a esperar esta lista Engel en junio, que es donde sí van a establecerse o se van a derivar sanciones, como lo que usted mencionaba, el tema de las visas, o etcétera, otro tipo de medidas. Pero digamos, en este momento es un informe del Departamento de Estado que obviamente debe de considerarse en el país como un llamado de atención en las deficiencias que está teniendo el gobierno en estos aspectos que menciona el Departamento de Estado. Esto es como para poner, Jorge, las barbas en remojo con este tema. Bueno, mencionaba usted al exministro de Seguridad, se acaba de dar un cambio, pareciese que por quizás parte de este informe podría haberse dado, o casualidad que se da, el cambio de un funcionario de ese nivel, pues antes de que se conozca una situación pero como entendamos, tal como decía Eduardo, este es un informe, no claro, es un mecanismo sancionador. Correcto. El caso de la ley Engels, que es lo que se considera, es así porque contiene sanciones a aquellas personas señaladas. Que en todo caso la sanción es simplemente negarle el ingreso a los individualmente, como personas, sí, negar la visa y a ellos y a los familiares. Es congelar bienes. También, y es revisar inversiones en los Estados Unidos. Es decir, y genera obviamente un problema porque no es claro, solo para él, sino que es para su familia. O sea, el negar la visa es para él y su familia, hasta donde recuerdo que eran las sanciones que había sido presentado por ese congresista y que había sido aprobado. Hasta ahora se va a comenzar a aplicar en el Triángulo Norte. Lo mismo esto del Departamento de Estado incluye evidentemente a Honduras y Guatemala, y eso falta, por eso digo que es necesario conocerlo, porque es mucho más amplio. Pero lo que hace en la práctica el Departamento de Estado es decir, estos hechos están allí, me explico, los conoce y se hacen públicos. El Departamento de Estado se supone ha hecho el trabajo con sus especialistas para llegar a eso. Recuerden ustedes que hay desde antemano investigaciones de personas, de periodistas en el pasado, que han estado al servicio del Departamento de Estado en investigaciones con respecto a corrupción y otros casos más. Douglas Fara es la figura que ha sido públicamente hecho señalamiento. Yo creo que estas cosas han ido como acumulando, más los señalamientos de la prensa investigativa en el país, que también contribuye el prestigio internacional que tienen periódicos como el Faro, Factum, pues hace que lo que se dice, plantea, sea tomado en cuenta para un informe. Ahora, esta nueva administración, Eduardo, en los Estados Unidos,
pues está marcando una diferencia de la administración de Trump en cuanto a los temas o el abordaje en los temas de corrupción o lo que está ocurriendo. Prueba de ello es el caso de ahora la condena contra el hermano del presidente de Honduras. Claro. Es que lo que pasa es de que la visión que se tiene sobre el tema de la migración, en el caso del Triángulo Norte, que obviamente genera problemáticas de todo tipo en Estados Unidos, se ha estado, y así se venía abordando desde varios ámbitos. Digamos, uno, el tema del desarrollo humano, de que si aquí no había desarrollo humano, pues iba a seguir migrando la población. El otro, el tema de la seguridad. Si no había seguridad pública, entonces también eso provocaba la migración. El tema económico, sin duda, también era una de los ejes, digamos, de por qué la gente migra. Pero esto al final también terminaba o concluía en la corrupción de nuestros estados. O sea, muchos de esos fenómenos de falta de seguridad, el dinero no se invierte adecuadamente en atender a la población, todo eso obviamente tiene su origen en el tema de la corrupción, y por eso el vínculo corrupción con derechos humanos, corrupción con migración, es el que ahora se está planteando desde el gobierno de Estados Unidos, darle ese nuevo impulso o retomar el tema. ¿Para qué? Bajo la lógica de que si se logra disminuir los índices de corrupción en el país, pues obviamente el dinero se va a invertir mejor, la ciudadanía va a tener satisfechos sus derechos, va a haber más seguridad, etcétera, etcétera. Entonces eso va a evitar que haya migración. Entonces, digamos, esa es la idea que se retoma, pues, porque ya se venía trabajando en ese aspecto, porque de hecho el apoyo financiero de Estados Unidos en los últimos años era para el tema de corrupción. Entonces ahora se retoma y parece que con más fuerza. Muy bien, vamos a hacer una pausa, solo a aclarar, Jorge, antes de la pausa rápidamente, las personas que salgan vinculados o que están en este momento señalados no significa que son las personas que van a salir textualmente o calcados en la lista de ellos. No se puede asegurar a este momento. No necesariamente. Correcto. Puede ser que sí, puede ser que no, pero el informe seguramente el trabajo de aplicación de la ley que va de esa lista, pues seguramente toman en cuenta toda esa información. Es que, un minuto nada más, no hay ninguna duda que para los Estados Unidos, tan desde Obama, si usted quiere, para acá, es claro el interés de los Estados Unidos. Evitar lo que en algún momento se dijo que era el peligro café, o sea, que la gente subiera a los Estados Unidos a buscar trabajo. Segundo, la corrupción, el otro gran tema que han mantenido, me explico. Y estos temas siguen, y el de seguridad, por el tema de las maras y eso sigue siendo los mismos temas para Obama, para Trump y ahora para la administración Biden. Lo que pasa es la forma de cómo enfrentarlos. Claro. Allá la migración, hagamos un muro. El otro dice, no, mire, metamos 4,000 millones allí para que pueda haber actividad económica, etcétera. Todo depende de cómo cada gobierno tiene una forma de cómo enfrentar este problema, los tres mismos problemas que le interesan a los Estados Unidos. Muy bien, vamos a la pausa y ya regresamos. Conversamos con Jorge Villacorta y con Eduardo Escobar. Ya regresamos.
Bueno, retomando siempre este informe del Departamento de Estado, Eduardo, y la pregunta que recaería sobre el gobierno es, pues, ¿qué debe hacer ante la información que se ha conocido? Me imagino el día de mañana debería haber una conferencia de prensa o algún pronunciamiento. Los funcionarios de gobierno tienen actividades, no tanto el presidente todos los días. ¿Deberían de pronunciarse? ¿Deberían de tomar algún tipo de acciones con las personas señaladas o esperar? ¿O cuál crees que debería de ser la reacción del gobierno ante ello? Bueno, es que es bastante difícil, ya lo decía fuera de cámara el ingeniero, ¿verdad? El aceptar así sin ningún ambaje lo que ahí se dice en el informe, obviamente, o tomar alguna medida contra alguno de estos funcionarios, obviamente da la razón. Pero también no hacer nada lo está haciendo complicidad de alguna irregularidad que se pueda estar dando. O sea, digo, complicidad del gobierno de tolerar personajes dentro de la administración que estén cometiendo actos de corrupción o violando derechos fundamentales. Entonces, ahí, digamos, en esa encrucijada la tiene difícil desde mi punto de vista el gobierno. Yo en este caso lo que yo haría es obviamente retomar lo que se dice, corregir los errores que pueden estarse dando, y porque todo es corregible. Corregir los errores y en una primera instancia, pues, si el señalamiento es muy grave contra algún funcionario, porque también esto es otro tema, en sociedades democráticas, por un señalamiento así, el funcionario ya hubiera dimitido, al ser señalado en un tipo de informe de estos, pero acá pues sabemos que no pasa eso, aquí hasta se vuelven a reelegir, ¿verdad? Y todo esto. Pero, en primera instancia, pues corregir lo que se pueda corregir, y luego, si ya el problema es más grande, pues separar a las personas que han sido señaladas, pues, o sea, porque no se está señalando, digamos, por cosas mínimas, sino que estamos hablando de algunos casos de violaciones a derechos fundamentales, temas de corrupción, ataques al Estado de Derecho, inobservancia de las decisiones judiciales. O sea, hay un menú amplio de sucesos que se están ahí señalando en este informe que, digo, no pueden tomarse a la ligera, no pueden verse como algo menor, sino que, digo, hay que tener en este caso, desde mi punto de vista, corrección en lo que se tenga que hacer. Muy bien, Jorge, es un momento propicio para todo lo que se ha estado hablando en el caso de la CICIG, es un fortalecimiento, reformas legales que se han estado promoviendo a través de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Podría ser un buen momento para la CICIG darle herramientas ahora? Es que yo creo que en este momento esos son puntos de vista de los Estados Unidos, pero la responsabilidad del Salvador como gobierno y como salvadoreños es, hombre, ir a la aplicación de la ley. Eso implica investigar, lo tiene que hacer la Fiscalía, deducir responsabilidad, y si existen elementos, pues llevarlos a los tribunales como corresponde. Eso debería ser, o espero que sea, la decisión nacional. Allá esos señores norteamericanos pensarán lo que les dé su real gana, tienen todo el derecho a pensarlo, a imaginarlo, pero mi responsabilidad es, si esos casos se señalan, bueno, entonces, ¿qué está haciendo el fiscal general de la República? ¿O está haciendo eso investigada? Yo recuerdo que no solo eso, allí habían más de 100 casos que tenía la sección de probidad en investigación para ser trasladados a la Fiscalía, y eso ha quedado paralizado, enfriado. Yo creo de que aquí lo que necesitamos es que funcionen las instituciones correctamente para que podamos exigir respeto también. Si nosotros tenemos como país, como Estado, la responsabilidad de enfrentar esos problemas con nuestras propias leyes, con nuestros propios criterios y con nuestra propia institucionalidad. Lo que dice el Departamento de Estado está bien, eso es lo que pienso. Claro, si mañana, además de eso, hay elementos de prueba, pues tendría que usarlos de nuevo el fiscal para tener la investigación correspondiente y deducir las responsabilidades que corresponden. Mientras tanto, en este momento, hasta donde aparentemente suceden las cosas, no hay o no hay avance, si es que lo hay,
elementos de investigación en la Fiscalía General de la República sobre estos señalamientos. En tu caso, Eduardo, a través de la organización has estado promoviendo una reforma a las CICIES y que se le dé mayor potestades. ¿Consideras que es el momento oportuno para darle más dientes a una CICIES en este tipo de casos? Es una pregunta un poco complicada. ¿Por qué? Nuevas Ideas tiene el control de la Asamblea Legislativa. Obviamente, el fiscal general no está bajo la lógica de Nuevas Ideas todavía, el fiscal general. Pero en diciembre hay una elección de fiscal general. Se va a elegir en junio un tercio de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ese cambio de titulares puede significar estancamientos o retrocesos en el tema del combate a la corrupción, a la impunidad y todo esto. O sea, puede darse un retroceso. ¿Y qué nos quedaría? Pues bueno, Sala de lo Constitucional, por ejemplo, en lo que le compete, y ahí es donde viene la pregunta, bueno, ¿quién más? ¿Quién más podría hacerlo? Entonces, desde ese punto de vista, uno podría a priori pensar, bueno, es el momento de CICIES, ante este cambio del panorama institucional, pero ahí es donde comienzan las preguntas, comienzan las dudas, comienzan las suspicacias. ¿Es un órgano una instancia suficientemente independiente del Ejecutivo? Porque eso es lo que ha estado en la discusión. Eso es lo que ha estado, lo que se ha dicho, algunos más, otros menos, pero se ha puesto en duda la independencia. Entonces, porque creo que la capacidad de aporte a la investigación del delito y a la corrupción, eso creo que está fuera de toda duda, que lo tiene la CICIES por la gente que está ahí. El tema es si esto lo va a poner a disposición de la institucionalidad para el combate a la corrupción. Y ahí no está la duda. O sea, yo no estoy diciendo que no lo va a hacer ni que sí lo va a hacer, sino que... Si va a ser vinculante o no. Sí, o sea, si lo va a hacer en primer lugar. Okay. Porque el punto es, como digo, la principal duda sobre CICIES es la independencia. Esa es la duda que tiene, sobre todo las organizaciones de sociedad civil, esa es la duda que se tiene. Y digamos, con las reformas que acaban de presentar, porque aquí también está otro punto, y si hay alguien de CICIES que vea, sería recomendable que hagan público lo que le entregaron. No fue público exactamente los puntos que fueron Cancillería. ¿Qué fue lo que entregaron? O sea, ¿fueron propuestas ya redactadas de reforma o solo era, mire, les aconsejamos que retomen la propuesta de sociedad civil o de este ente de reformar estas leyes? Bueno, se hablaba uno que la misma CICIES pudiera participar como querellante incluso en algunos procesos. Esa es una reforma muy interesante. Si es de las que se han incluido. Claro, el Código Procesal Penal, ¿verdad?, que tendría que reformarse. Pero como digo, no sabemos qué fue lo que presentó, más allá de lo que dice el comunicado, si fueron ya artículos elaborados con la reforma o solo eran sugerencias. Entonces, creo yo que aquí le caería muy bien a las CICIES un poco de acceso a la información, de ser un poco más transparente, de entregar esta información a la ciudadanía. O sea, porque nosotros queremos saber qué es lo que está pensando CICIES en este tema y que lo sepa la ciudadanía. Porque en esa medida uno va a comenzar o se puede comenzar a eliminar ese fantasma de que está bajo el ropaje de Capres CICIES. Como digo, yo no lo estoy afirmando ni lo estoy negando, sino que simplemente esa es la duda genuina, legítima y aceptable que se tiene sobre CICIES. Ahora, pero la pregunta suya me parece bien en cuanto a que si este es un buen momento para una CICIES reformada con el concepto que nos dejó en la cabeza la de Guatemala, la CICIG, que llegó hasta ser creyente, como hemos dicho. Es más, alguien dice que se les pasó la mano, pero contra el mismo presidente de Guatemala. En este caso, como es con la OEA, distinto a lo de Naciones Unidas, pues obviamente a mí me parece que para el señor Almagro es una buena oportunidad precisamente de hacer que la CICIES sea mucho más independiente. Y por último, aunque fue un excelente trabajo, la CICIES al final, según nuestra normativa, le tendrá que entregar eso al fiscal. Sí. Y habrá el nuevo fiscal, exacto, si decide llevar eso hasta donde corresponde,
o lo engaveta o no le da la Que ahí tendrá un importancia costo del caso. político para el fiscal, Claro. que le lleve y no, Claro. y no haga nada. Entonces, no puede ser vinculante por las leyes nuestras. Ahora, unas CICIES colaborando estrechamente con la Fiscalía, pues sería lo genial, en el sentido de que, siendo la Fiscalía la que tiene la potestad para hacer la investigación, pero mejor dicho, para judicializar la investigación, pues hombre, unas CICIES con un buen equipo técnico, con tecnología, equipo para investigación, con una comunicación que perfectamente en el tema financiero, por ejemplo, los Estados Unidos la tienen. Usted puede poner $1 en Burundi a las 7 de la noche y a las 7:01 los Estados Unidos saben el dólar que usted puso ahí en Burundi. Entonces, me refiero a eso como ejemplo de la tecnología que necesita para todo el resto de delitos, porque el otro es el tema de, bueno, ¿y qué hace el dinero que de corrupción o de narcotráfico o de crimen organizado? ¿A dónde va? ¿Quién lo movió? Etcétera. Y ahí, con todo lo que se dice, están metidos desde supuestamente fondos hasta de la FARC, dígame usted. Entonces, todo eso son cosas oscuras que están ahí, que debería ser un mecanismo de investigación eficiente, eficaz con la Fiscalía para poder deducir O responsabilidades. aún del lado de la fiscalía, porque si hay un fiscal de Nuevas Ideas que no va a investigar corrupción de este gobierno, por ejemplo, con un cierto grado de autonomía, si lo tuviera, si sigues, podría intervenir en un proceso, en un eventual proceso penal, pues como querellante. O sea, digo, pensando en ese escenario. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa y ya regresamos. Da para más el tema de CICIES.
Continuamos con la entrevista. Eduardo, incluso hay una propuesta que lo hablábamos fuera de cámara del presidente de los Estados Unidos, de una comisión incluso a nivel regional que podría haber casos de corrupción u otro tipo en los países. Claro, dentro de ese documento o esa información que circuló de la propuesta para Centroamérica, o de los aspectos que iba a abordar la gestión Biden para Centroamérica, estaba dentro del ámbito de combate a la corrupción una comisión para el Triángulo Norte, una mega CICIG, una comisión más grande, que obviamente es una o puede ser una de las medidas para tratar de abordar el tema de la corrupción, teniendo en cuenta que en Guatemala ya no está la CICIG, en Honduras la Maxi igual fuera, y solo tenemos CICIG en El Salvador. Habría que ver si esto se logra concretar, ¿verdad? Porque obviamente coordinar el combate a la corrupción de 3 países con sus particularidades y todo el dinero obviamente que eso implicaría, porque o sea, la CICIG Guatemala era una inversión millonaria la que se hacía año con año para el mantenimiento de la misión. Entonces, de la comisión, perdón. Entonces eso, digo, primero el tema de la coordinación de los países. Lo que nosotros en sociedad civil estamos haciendo es estudiando qué se puede plantear sobre ese tema. O sea, estamos trabajando algo para ver cómo se le puede dar vida a esta comisión regional que pueda atacar la corrupción, obviamente en coordinación con fiscalías y en este caso en El Salvador con CICIGs, que digo, CICIGs, digamos, a título personal me siembra dudas, pero también me da un poco de esperanza, ¿verdad?, de que pueda tener ese rol que se está esperando de ellos para entrarle de lleno al tema de la corrupción y obviamente también en este gobierno. El tema, Jorge, de la participación de la sociedad civil a través de organizaciones como la que se encuentra Eduardo se vuelve fundamental, sobre todo en estos momentos en que el presidente claramente ha dicho que con Arena y el FMLN pues no tiene nada que sentarse a negociar tanto en la Asamblea como fuera como partidos políticos. Entonces, si estos actores pues no estarían dentro de ello, sociedad civil se vuelve vital. Claro, pero depende. Es que no queda claro lo que el presidente de la República entiende con qué sociedad civil. Me explico, con aquella que está muy cerca de mis puntos de vista y está dispuesta a hacer lo que le interesa al presidente o a lo que le interesa a su gobierno. No dijo con los satélites civil. de Arena y el FMLN, no dijo. Eso sí es una cosa, pero ¿quiénes son los títeres del FMLN y de eso? ¿Quién califica eso? El presidente, obviamente. Entonces, esa es una frase que hasta ahora ha mostrado que el presidente, a través de sus medios, tiene establecidos con quién se entiende y con quién se refiere. Y al que no está de acuerdo con eso, bueno, ese es, como en aquellos viejos tiempos, entre comunistas y no comunistas. ¿Ves? Entonces, era la muletilla que se le ponía. Yo creo que el presidente, lo que tiene enfrente en cuanto a retos de todo lo que se necesita en resolverle a la gente que votó por el presidente en la última elección, una votación impresionante, genial, pero esa gente votó por ciertas demandas claras. Yo creo que la gente tiene que espera. Uno, que se acaben los abusos que se daban en la Asamblea Legislativa como símbolo, porque abusos similares se dan en el resto de órganos del Estado. Perdone, no me venga a decir que el Ejecutivo es un montón de Madres Teresas, ¿verdad? No, ahí hay tremendos problemas también, pero el objetivo era, tal como el presidente lo planteó, el sacar a estos diputados de los 2 partidos históricos de la Asamblea Legislativa. Genial, pero ahora, ¿qué tiene que hacer? Enfrentar y resolver aquellas demandas principales. Esa fue una, pero la otra, la gente necesita oportunidades.
La gente necesita trabajo, quiere tener empleo. ¿Y quién genera el empleo? El sector privado. Porque una cosa ya no puede ser el Estado, al revés. La gente espera que el Estado saque a un montón de gente, como en la Asamblea, de abuso, pues. ¿Cómo es posible que de 700 empleados que había cuando yo terminé de ser diputado, con los mismos 84 diputados, hoy sean 2.000 y tantos trabajadores? Es absurdo. Entonces, ¿cuánta gente de Nuevas Ideas que se metió a eso no está esperando un empleito? Porque de esa cultura venimos, pero eso es precisamente lo que la gente votante rechazó. Entonces es un lío. El otro es la seguridad. No hay ninguna duda que el tema de reducir los asesinatos es importantísimo. Un salvadoreño muerto es un problema. Sí, pero el otro problema serio es el control, la presencia de las maras en el territorio, porque eso afecta precisamente el tema económico y así por el estilo. El presidente tiene esos retos y tiene 3 años como para mostrar éxito y hoy en tiene eso excusas. que esté esperando la gente. Y hoy no va a tener excusas. Entonces no tiene ninguna excusa. Entonces, esas son las cosas que están esperándose de el presidente. Ahí incluye entonces este tema de la corrupción. No puede ahora señalarse que no se van a hacer cosas. Ya no tiene impedimentos para decir, bueno, por ejemplo, hacer reformas a la ley que obligue a que el funcionario haga público sus bienes. Es que no puede ser que tú presentes un informe a probidad y que se convierta en una cosa secreta y oculta. Es que debería ser automático. Si yo gano un cargo público, debo de hacer público mis bienes. ¿Y cuál es el problema? Pues, de tal manera de que yo pueda salir de ahí con la frente en alto, porque hice mi trabajo de servidor público con el salario que me correspondía y sin abuso. La gente espera eso. Entonces, eso es clave ahora para el presidente de la República en lo que nos queda de gobierno. Ahora, porque al final ese saneamiento, digamos, que ha dicho el presidente que iba a hacer esa limpia en la Asamblea Legislativa, al final tuvo mucha respuesta de la población, en las encuestas se medía, o sea, la gente también quería ver un cambio en la Asamblea, y no solo en la Asamblea, como decía don Jorge, también en otras instituciones, pero que se demandaba, o la gente tiene expectativas de un cambio, eso no hay duda. Claro, es que no hay que negar de que se han dado malas prácticas, como lo dice el ingeniero, en todas las instituciones. Pero creo yo que no hay tampoco que perder el hecho de que la Asamblea fue el blanco en este momento, porque venía la elección legislativa, ¿ya? Así de simple. Por eso es que lo sacaron a la palestra todo este tipo de temas. Ahora, aquí el tema también para la ciudadanía es: no se conforme solo con que eliminen las plazas irregulares de ahí. Eso solo es parte, eso es lo cosmético si se quiere, porque los problemas del país no se van a arreglar con sacar a 1,000 empleados. Y no estoy diciendo que no lo hagan si son irregulares las plazas, no estoy diciendo que no lo hagan, pero eso no va a solucionar los problemas del país. Demándenles una ley de agua, por ejemplo. Demándenles una ley de la función pública para que no pase esto de contrataciones irregulares en el Estado. Demándenle reformas para combatir efectivamente la corrupción. Ese tipo de cosas, bueno, de hecho, estábamos hablando de CICIE, se ha presentado una propuesta desde sociedad civil para darle más dientes a la CICIES actual, para que pueda ser querellante, etcétera, etcétera. Entonces, dígale a sus diputados de Nuevas Ideas que le aprueben esto, que lo aprueben. ¿Por qué? Porque, como digo, solo quitar a los empleados y sanear la Asamblea, sí es importante y está bien, pero eso no soluciona los grandes problemas de ese país. No lo van a hacer. Y como se decía hace un momento, no tienen ahora excusa. Nueva Ideas no tiene excusa de que no puede reformar una ley porque no tiene la correlación, lo va a tener. Tienen la posibilidad de elegir buenos magistrados de Corte Suprema de Justicia. No, fiscal general de la República. O el fiscal general. Si tanto han dicho de que el fiscal Melara es de Arena, pues bueno, elijan uno que no esté vinculado a ningún partido, ni al de ustedes. Y pongan a alguien que no va a llegar con una lógica vengadora, sino que alguien que va a investigar en realidad la corrupción.
y que sea eficiente en la investigación del delito en general para bajar toda la criminalidad en el país. Denle los recursos, porque eso también, la Fiscalía tiene 100 o 110 millones de dólares este año de presupuesto. Nosotros tenemos ahí información generada por la misma Fiscalía que necesitan al menos 150 millones de dólares. Entonces pensemos, si vamos a atacar el crimen, la corrupción, y no tenemos una Fiscalía con los recursos suficientes para enfrentar adecuadamente ese desafío, entonces no estemos hablando de que estamos apostando al combate de la corrupción. ¿Y ahí quién va a tener ahora el control? El presidente de la República con nuevas ideas en la Asamblea. ¿Qué excusa van a poner? No tienen ahora ninguna excusa para no hacer las cosas bien como no las hicieron nosotros. Entonces, eso, ojo, la ciudadanía tiene que estar atenta a eso, que le cumplan. Hay que pedir que cumplan. Tenemos que hacer la última pausa de la entrevista, ya regresamos. Participar a través de las redes sociales y las diferentes plataformas para conversar con nuestros invitados de esta noche, Eduardo Escobar y Jorge Villacorta. Mao, ya tienes tú las preguntas de los televidentes. Eduardo, gracias a nuestros invitados. En efecto, hay mucha participación y sobre todo el tema del informe del Departamento de Estado ha estado rondando mucho en la opinión de nuestros amigos. Comenzamos con Peter, que nos dice: puede que en la lista Engel aparezcan políticos de gobiernos pasados que se han visto vinculados en casos de corrupción. María Sepúlveda pregunta: ¿cómo ven que varios de Nuevas Ideas que iban para diputados y quedaron electos llevaban como propuesta mejorar las ICIES? Tenemos la participación de Carlos Hernández, que nos dice: el 28 de febrero se tomó la decisión de cambiar el órgano legislativo para darle paso a una bancada mayoritaria que elegirá magistrados y fiscal, dejar atrás esas malas prácticas de elegir a quienes buscaban beneficios propios y no de país. María Elena, y con ella terminamos, nos dice: sabemos que en la lista Engel aparecerán personajes que estuvieron ligados a sobresueldos y que tenían ONGs de fachada para subir sus patrimonios a través de corrupción, de compra por maletines y narcotráficos. Vamos al set para las respuestas de nuestros invitados, Eduardo.
Muy bien. Jorge, comenzamos con Sí, usted. Si me dice alguna de las preguntas. Sí, claro. Dice si puede en esta lista de Angel salir algunos de los políticos de gobiernos pasados o es un informe que se centra nada más en la actual administración. No, de ninguna manera. Bueno, el del Departamento de Estado no es solo de este gobierno. Sí. Señala avisos de corrupción anteriores y lo señala también, no es solamente esto. Creo que la lista esta de Engel, no me atrevo a decir si es solo de este gobierno. Hay que esperar. Puede ser que sea prioritariamente sobre eso, o de los gobiernos más recientes. Pero mientras no tengamos el listado, es muy difícil estar especulando qué va a traer y qué no va a traer esos señalamientos. Yo me esperaría a ver y esperar también la decisión entonces frente a esos hechos, qué se va a hacer con nuestra institucionalidad. Allá el presidente, o mejor dicho, los Estados Unidos pueden poner las sanciones que les dé la gana dentro de ellos. Tienen facultad para quitarte la visa si esa es una decisión. Igual, claro. El Salvador le puede negar la visa a los norteamericanos que le dé la gana, pues. Sí. Según lo que considere, hay hasta reciprocidad negativa en eso. Eduardo, hacían una de las consultas, varios de Nuevas Ideas decían, llevaban como propuesta en sus campañas, en sus candidaturas, mejorar la CICIG, fortalecerla. Bueno, nosotros monitoreamos, digamos, la propaganda de la campaña y no encontramos nada de eso. Pero bueno, si candidatos han dicho eso en sus diferentes intervenciones, pues qué bien, les tomamos la palabra. Ahí en Asamblea hay una propuesta presentada ya por sociedad civil para reformar CICIGs y darle más poder. Entonces, ¿por qué no la retoman? Ahí está una propuesta. Si es cierto eso de que candidatos o diputados de Nuevas Ideas, bueno, diputados ahora electos, llevaban eso. Lo otro, decía un ciudadano de que el 28 de febrero se decidió darle el poder a Nuevas Ideas para cambiar todas estas prácticas. Sí, es una decisión soberana del pueblo, pero de nuevo hago el llamado que hace un momento hacía. Ustedes como ciudadanos que le dieron esa confianza a Nuevas Ideas tienen que fiscalizar al poder que les cumpla. O sea, no se pueden quedar con los brazos cruzados que al final le dieron el poder y no hicieron nada. Ustedes deben de estar vigilando que todos estos propuestas que les hicieron las lleven adelante, que las lleven adelante. Y no solo Nuevas Ideas en la Asamblea, también el presidente de la República. Tienen que ser controladores del poder la ciudadanía. Incluso las alcaldías, los cambios a nivel municipal. A nivel municipal igual. ¿Verdad? O sea, también la ciudadanía a nivel municipal lo tiene más accesible de controlar que efectivamente se usen bien los recursos, se usen para lo que se deben, se hagan las obras y mejore la calidad de vida de la población. Eso es lo que tiene que ver la ciudadanía, que le cumplan las nuevas autoridades. Otra de las intervenciones, Jorge hablaba si saldría gente con sobresueldos, obviamente haciendo alusión a los señalamientos que hacía el gobierno de diputados y otros funcionarios que se les vinculaba con recibir un sobresueldo en la Asamblea Legislativa. A ver, el tema de los sobresueldos no es de la Asamblea Legislativa, honestamente, sí. Es del Ejecutivo. Sí. Porque lo que se hacía era una persona que la iba a llevar de ministro y quería llevar a una persona con mucha capacidad o prestigio. Él te decía, yo tengo un salario en la empresa privada de $7,000 y en lo que dice el presupuesto, la ley de salario, son $2,500. ¿Quién me va a pagar los otros $5,000? Y eso lo resolvían de esa manera, así funcionaba. Es ilegal el no declarar eso que te daban, sí. Definitivamente. Yo considero de que esas cosas, ahí insisto, hay ya, y eso lo menciona este informe, hay ya y señala más de 100 casos que la sección de probidad investigó y tiene la información. Le corresponde al Pleno de la Corte afirmar que tiene sentido, que hay suficientes elementos de juicio para enviarlo a la Fiscalía. Ese paso a hacer eso
está señalado en este informe ahorita. Dice eso, de que ahí hay casos, más de 100 casos, y establece la cantidad que ¿a quiénes se refiere? Pues a funcionarios de los regímenes pasados. No, y la pregunta es por qué están entrampados. En algunos casos, porque se hacen buscar que pasen 10 años para que no tenga sentido, pues sí, la investigación, para que quede claro que ese señor hizo un delito, pero no lo castigas porque ya prescribió el delito, entonces no hay pena. Por eso es urgente que cumpla la Corte con su obligación. Ojalá los magistrados que se elijan vayan en ese sentido. Que los va a elegir nuevas ideas. Y es responsabilidad, evidentemente, nuevas ideas. Una cosa es lo que ha sido la Sala Constitucional, que en algunos casos ha sido realmente independiente con algunos de los presidentes, me refiero a los acuerdos de paz para acá. Sí. Ha habido esta misma situación de que un presidente controle el poder total, sí, y no el poder militar, así era, pues. Y no, al final, para decirle el último, Tony Saca era presidente del partido, al mismo tiempo controlaba el Ejecutivo como corresponde, y los otros dos poderes a través de los maletines negros resolvía, incluyendo la Corte Suprema de Justicia. Jorge, se nos acabó el tiempo, su mensaje de despedida. Pues nada, esperamos que esto nos resulte lo más pronto posible, y yo sí espero que tenga éxito el trabajo del presidente de la República en cuanto a que pueda enfrentar y hacerlo con capacidad los principales problemas del país, porque son sumamente urgentes y son los mismos ya de un buen número de años. Muy bien. ¿Eduardo? No, yo creo que es el momento de la ciudadanía en acción. Controle a su político, al que usted le dio la confianza, al que le dio el voto, que le cumpla. Eso es lo que podría decir. Muy bien. Y a ustedes, gracias por su sintonía. Por supuesto, regresamos mañana.